Mucho podemos aprender de la historia de Moisés. Es una de las historias más increíbles de la Biblia. Podemos aprender redención, salvación, restauración. Esta semana vamos a darle un vistazo a la vida de ese gran guerrero de la fe, de ese gran ejemplo que es para todos nosotros la figura de Moisés y del pueblo llegando a Canaán. Así que ya no gastemos más tiempo. Comencemos nuestro estudio ahora mismo. Lección número 2. Recién estamos comenzando el último trimestre del año 2021 y el título de la lección es La lección de historia de Moisés. El verso para memorizar es: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. 1 Corintios 10, los versos 3 y 4. Mira, la historia de Moisés, a la verdad, es una historia de salvación. Es la historia de cómo Dios quiere salvar a las personas. Es la historia de cómo Dios, qué es lo que Dios está dispuesto a hacer por la salvación del ser humano. Una de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta es todo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor para salvarnos. Eso vemos en la vida de Moisés y en la vida del pueblo. Mira, este libro de Deuteronomio, y hoy día vamos a comenzar a dedicar un poquito más de tiempo a él, tiene mucho que ver con la entrada del pueblo de Israel a Canaán. Hoy día vamos a ver lo que Moisés le habla a ese pueblo, le dice, para que recuerden lo que le está pasando. Gente, ignorar nuestra historia es un error que cometemos. Reinventar las historias es un error que cometemos. La historia puede que no sea la más agradable, pero tiene siempre muchas buenas lecciones para nuestra vida. Y poner cuidado a eso nos ayudaría mucho en nuestro crecimiento espiritual. Por eso la lección que estamos estudiando este trimestre nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho en nuestro entendimiento de quién somos nosotros, no como iglesia apenas, y sí como pueblo de Dios, como seguidores de Cristo. Así que le voy a recomendar que compre su folleto de la escuela sabática. Si no lo tiene, si tiene, pues busca. Ve que yo uso la aplicación de teléfono. Use la aplicación de teléfono. Algunas personas como que no les gusta mucho que yo use eso, pero pues ni modo. A mí me gusta usar en mi teléfono, hago las notas, hago subrayo, hago todo porque me ayuda mucho. Es mucho más práctico para mí. Pero usted use de la manera que le parezca mejor, ¿está bien? De paso, antes de entrarnos al día domingo, quiero invitarlo una vez más a que se suscriba a nuestro canal, que marque que le gustó. Todo eso nos ayuda un montón. Quiero agradecerle a usted porque nos da el gusto de crecer cada día más en nuestro estudio de la lección y en nuestro canal. Me ha sido un honor, me es un honor poder ministrarle, me es un honor poder hablar con usted, poder dialogar con usted. Le invito a que acompañe los otros videos que están en el canal. Estoy seguro que todo eso será de bendición para su vida. También recuerde, nuestra historia, como la historia de Moisés, siempre está aquí para enseñarnos, en especial, que Dios siempre está con nosotros. En la lección del día domingo, nos vamos a encontrar con una de las historias más interesantes de la vida de Moisés. Moisés estaba, recibiendo las ordenanzas de Dios. 40 días en el monte, escuchando la voz de Dios, recibiendo información. Mira, así vas a vivir con el pueblo. Las leyes que Dios le dio a Moisés no fueron para impedir la libertad del pueblo, y sí porque el pueblo era libre ahora. Y para que supieran cómo vivir, para que supieran qué hacer, por dónde caminar, Dios les da leyes. Y eso llevó bastante tiempo. Y el pueblo, mira cómo son las cosas. El pueblo es especial.
comenzó a darse cuenta de que Moisés demoraba y demoraba y demoraba. Entonces, ¿qué pensaron? Pues se habrá muerto porque habían truenos, fuego. Y ellos pensaron, pues es imposible que alguien sobreviva a todo eso. Y a alguien se le ocurre la genial idea de que vamos a hacer un ídolo, un becerro de oro, y pues que este sea nuestro Dios, ya que Moisés murió, estamos aquí perdidos. Y esa es la triste realidad del ser humano. Siempre buscamos reemplazar a Dios en nuestra vida porque las cosas no salen como nosotros queremos. Y el pueblo comenzó a ver de que pues Moisés no venía, pues ya que no es como pensábamos que sería, vamos a buscar nuestra solución. Y todas las veces que yo dejo el camino de Dios para buscar mi camino, porque el camino de Dios me está llevando a un lugar que no me gusta mucho, yo naturalmente me meto en problemas. Naturalmente me meto en problemas. Yo estoy seguro, como 2 y 2 son 4, que ahorita mismo escuchando está alguien que está sufriendo y está en problemas porque dejó de seguir los caminos de Dios para seguir sus propios caminos. Hoy día se da cuenta de eso y hoy día se arrepiente, pero hoy día está sufriendo demasiado. Los caminos de Dios siempre son mejores, aunque yo no los entienda y aunque yo no esté de acuerdo con ellos. Por favor, no olvide eso. El pueblo hace su ídolo, pero ahí pasa una cosa interesante. Moisés viene, despedaza las tablas de la ley, derrite el ídolo, llama la atención al pueblo y pues Dios entonces le dice, Moisés, ¿sabes qué? Voy a destruir toda esta gente y voy a hacer de ti una generación, un pueblo. Y aquí viene el ministerio de Moisés. Moisés se pone delante de Dios y les dice así, mira, Señor, por favor no hagas eso. Si haces eso, quita mi nombre del libro de la vida. Lo que Moisés está diciendo es, yo estoy dispuesto a morir por este pueblo. Este pueblo tiene fallas, tiene errores, pero Señor, es tu pueblo. Mi vida por ellos. Moisés aquí es el pastor, pero más que el pastor, Moisés aquí es el padre. Moisés es el papá. Es la mamá. Es el que deja de comer el último bocado de comida para que su hijo o su hija puedan comer. Es el que está dispuesto a perder para que su hijo pueda ganar. Ese ministerio de amor es algo sobrehumano que solamente puede existir en nuestra vida si hay la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios decide perdonar al pueblo. Dios decide perdonar al pueblo. Pero interesante los conceptos de perdonar. Y Moisés, esa es la argumentación de Moisés con Dios. Perdonar, el concepto de perdonar para el pueblo hebreo, no era que el pecado se olvida, no. El pecado tiene que pagarse. Mira esto. El pecado se tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar. No hay redención sin que se pague. Y en el caso del pueblo de Israel, la paga tenía que ver con la sangre. Lo que Moisés está diciendo no es Dios perdona a tu pueblo. Está diciendo, Señor, cárgame a mí el pecado de tu pueblo y que yo pague por ese pecado. Gente, esa actitud es algo increíblemente llena de amor por un pueblo terco, rebelde. Esa es la belleza del ministerio de Moisés. Y ahí es donde quiero llevarlos a una conversación diferente hoy día. Cuando yo veo a mi prójimo, cuando yo veo las personas a mi alrededor, ¿será que yo estoy dispuesto a hacer por ellos lo que Moisés hizo por el pueblo? Recuerde, eran 2 millones de personas aproximadamente.
2 millones de personas. Moisés estuvo dispuesto a perder su vida por ellos, por gente que quizá Moisés ni siquiera conocía. Entonces ahora vivimos tiempos donde nos es muy fácil condenar gente que no vive como nosotros queremos que vivan. Vivimos tiempos donde es muy fácil condenar, juzgar y criticar a las personas. Y me asusta que nosotros en la religión estamos dispuestos a condenar y a criticar a las personas. Cuando mi prójimo está en pecado, ¿cuál es mi acción con él? Volvamos a Moisés. El prójimo de Moisés o el pueblo con Moisés estaba en pecado. La acción de Moisés fue: Dios, cárgame a mí el pecado. Ahora, cuando el pecado está en mi prójimo, en mi familia, ¿cuál es mi actitud? Cuando el pecado está en mi iglesia, ¿cuál es mi actitud? Es de condenar, es de expulsar, es de insultar por veces. ¿O estoy dispuesto yo a dar mi vida por el pecador? Ese es el amor que Cristo nos pide que tengamos. Cuando Él dice, sean perfectos como el Padre es perfecto, está hablando no de una vida sin pecado, está hablando de una vida llena de amor. El mundo hoy día está sufriendo porque no hay esa capacidad, no hay esa disposición de mirar a mi prójimo y decir, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo. Fallaste, pero no te voy a abandonar. No es fácil. Pero si usted hoy día decide pedírselo a Dios, estoy seguro que Dios puede hacer en su vida una obra muy especial. La lección del día lunes habla de la profecía de los 40 años. Es interesante que el pueblo no estuvo perdido por 40 años en el desierto por casualidad. Hay un concepto que yo siempre presento cuando estoy predicando, que es de que nada en la Biblia se escribió por casualidad. Todo tiene una razón de existir. Cada detalle, cada punto, cada tilde, cada coma, cada cosita está ahí por la voluntad de Dios. ¿Está bien? 40 años en el desierto no fue cualquier cosa, fue una profecía y el regreso del pueblo de Israel después de 40 años a Canaán es el cumplimiento de esa profecía. Y quiero hablar un poquito con usted porque eso tiene mucho que ver con la vida de Moisés y con su ministerio. Esa profecía de los 40 años y cómo eso se aplica a nosotros. La gran, creo, virtud de este texto es enseñarnos a nosotros una vez más que podemos confiar en las profecías. Podemos confiar en ellas. Y la Biblia está llena de profecías. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9. Fuera de Daniel, Apocalipsis, encontramos profecías. En toda la Biblia, Isaías, Salmos, las profecías mesiánicas. Las profecías sirven para que yo, al mirar hacia atrás, pueda estar seguro de en quién confío y en quién creo. Las profecías no existen para estar intentando adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Y aquí, gente, está quizá el gran error que nosotros hoy día estamos cometiendo. Mucha gente nos enfocamos solamente en intentar adivinar cómo serán los últimos días. La famosa escatología. ¿Qué es escatología, pastor? Es el estudio de los eventos finales. Entonces ahí uno encuentra un montón de profecías, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia, ¿no? Que estamos comenzando a salir de todo eso. Yo he recibido un sinfín de mensajes de personas diciéndome así, pastor, ustedes no están predicando el evangelio verdadero, el evangelio eterno, porque la vacuna, pastor, es la marca de la bestia, que ahí estará la persecución. ¿Se da cuenta de dónde está el error en todo eso? Las profecías no están aquí para que yo pueda adivinar el futuro,
porque no me compete, no me toca a mí adivinar el futuro. Todas las veces que nosotros nos pusimos a adivinar el futuro, nos fue mal. Como iglesia, gente. Y eso a mí me llama mucho la atención. Nosotros en nuestra historia tenemos uno de los más grandes errores de interpretación profética de la historia de la humanidad. Pero aún así, quizá nosotros seamos una de las principales iglesias que nos dedicamos a decir, será así y punto final. No, que la angustia de Jacob, que el zarandeo, que la marca de la bestia, que el sello de Dios, será de esta manera. Tenemos, y no estoy bromeando, no estoy exagerando, tenemos un calendario profético, tenemos un calendario escatológico donde decimos será así, de esta manera. Y algunos en su afán de querer ser más religiosos, más espirituales, llegan al absurdo, perdonen usar la palabra, a la grosería de querer darle fecha a las cosas. La profecía no sirve para eso. La profecía sirve para mantener mi confianza en Dios. En especial cuando la profecía se cumple, para mirar atrás y ver, mira, Dios lo dijo, Dios lo cumplió, alabado sea el nombre de Dios. Así que todas las veces que le toque a usted hablar de profecías o estudiar profecías, tenga en mente eso. No es para adivinar, es para confirmar, es para confrontar la profecía con su cumplimiento. En la historia de Moisés podemos hacer eso. Confrontamos la profecía con su cumplimiento y vemos, podemos confiar en Dios. Voy a volver a hablar de los tiempos que vivimos, donde hay mentiras por todos los lados, sea de la gente que defiende posiciones políticas de derecha, sea de gente que defiende posiciones políticas de izquierda, sea de gente que defiende posiciones políticas de centro. Todos están involucrados en algún nivel de mentira. Esta lección nos ayuda mucho porque nos muestra cuál es la única fuente de verdad, la palabra de Dios. Y nuestra atención debería ser en la palabra de Dios y no en el autor y no en el personaje el otro, no porque dijo, porque el otro dijo, no. Lo que Dios dice, esa debería ser nuestra fuente de comida y bebida. Y entender, ver en la vida del pueblo de Israel que se cumplió exactamente como Dios dijo que se cumpliría, para mí es muy especial. Porque los días que viviremos más adelante serán peores. Y nos hará mucha falta estar fundamentados en la palabra de Dios. Por eso yo le digo a la gente, mi fundamento siempre es la palabra de Dios. Siempre es la palabra de Dios. Ah, pastor, pero usted no cree en Elena de White. Yo creo en Elena de White. Claro que sí. Pero mi fundamento, incluso según la orientación de Elena de White, es la Biblia y solamente la Biblia. Querido, gaste tiempo con la palabra, gaste tiempo con la Biblia. Tu fe se va a fortalecer mucho más. En la lección del día martes vamos a ver la multitud que el pueblo se había transformado. El pueblo creció mucho, mucho, mucho. Y cuenta la historia de que Moisés pasaba todo el día ahí pues juzgando y escuchando el problema de uno y el problema de otro, y pues Moisés no descansaba. Entonces, la historia cuenta que su suegro le dijo así: Moisés, valdría la pena que te organices mejor. Y es entonces que se crean los grupos. Habían grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. Lo que el de grupo de 10 no podía arreglarlo, se lo mandaba al jefe de 50. Lo que el jefe de 50 no lo arreglaba, se lo mandaba al jefe de 100. Lo que el jefe de 100 no arreglaba, se lo mandaba al jefe de 1000. Y lo que entonces el jefe de 1000 no podía arreglarlo, entonces llegaba Moisés. No que Moisés no quisiera atenderlos, es que pues era humanamente imposible. Ahora, ¿por qué esto aquí es interesante? Porque en la vida de Moisés vemos la importancia de la organización. Organización. Y voy a volver a los tiempos que estamos viviendo.
Mucha gente dice así, pastor, religiones organizadas son una afrenta a Dios. La Biblia nunca habló de religión organizada. Bueno, primero, la idea de organización es muy buena. Es muy bueno tener organización en nuestras iglesias. Yo soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y usted que me acompaña sabe de eso. Soy un defensor de la organización Adventista del Séptimo Día porque creo en esa organización. Veo cómo el hecho de que estamos organizados favorece a todo el cuerpo, a toda la gente, a todo el grupo. El hecho de que estamos organizados nos ayuda a avanzar en unidad. Ahora mismo, hoy día, estamos en evangelismo aquí en el estado de Illinois y nos organizamos juntos como iglesias para la predicación del evangelio. La organización es algo bueno. Entonces, rechace la idea de que una religión organizada sea mala. Ah, pastor, pero hay un problema, ¿no hay un problema con la religión organizada? Claro que hay. Todo que es manejado por seres humanos tiene problemas. Y el problema, te voy a decir, de la religión organizada es cuando la religión se preocupa más con ella misma que con su misión. Cuando la iglesia se preocupa más con sus reglas, con sus creencias, con sus pólizas, que con el cumplimiento de la misión. Pero ahí no es un problema de la religión organizada, es un problema de las iglesias. Por eso que ves una iglesia en un barrio que está avanzando, bautizando y creciendo, y una y otra iglesia en el barrio al lado que no avanza y no crece. ¿Cuál es la diferencia? Es la manera como ellos ven organización. Esta iglesia que crece, su enfoque no está en su estructura, en sus reglas, en sus doctrinas. Está en el avance de la predicación del evangelio, en su misión. Por otro lado, esta otra iglesia está más preocupada con sus reglas, con qué música se toca, con qué ropa se usa, con qué comida se come, pues con todos esos detalles que tendrán su lugar, pero que no son nuestra misión. Y ahí está el problema de la religión organizada. Cuando uno se enfoca más en la estructura que en la misión. Lo que el pueblo de Israel hizo fue crear una estructura que hiciera que el pueblo funcionara mejor. La iglesia adventista y la gran mayoría de las iglesias evangélicas crearon estructuras para el mejor funcionamiento de la iglesia y para el avance de la misión. Entonces, mi recomendación en cuestiones de religión organizada es bueno tener una organización, es bueno tener una estructura, pero es bueno el enfoque en la misión. Y esa ha sido mi batalla, esa ha sido mi lucha por los últimos años. En las reuniones que participo, y yo no estoy solo, yo no soy el único que dice eso, no. Varios buenos pastores, varios líderes de buen corazón están pidiendo eso, que nosotros como estructura nos enfoquemos más en la misión y menos en la estructura. Quizás sea hora de disminuir las estructuras para enfocarnos más en la misión. Y esas son luchas que van a llevar toda una vida. Pero ¿sabe qué? Lo que queda de todo esto es que para cumplirmos nuestra misión necesitamos organizarnos. Y Moisés fue maestro al hacer eso. El consejo que recibió fue de su suegro. Y él tuvo la humildad de abrazar a ese consejo y mejorar el trabajo con su pueblo. La religión organizada es muy importante y muy buena. Pero a usted, líder, le hablo ahora. Haga con que su religión organizada se enfoque siempre, siempre y quizás solamente en la misión. Y cuando nos enfocamos en la misión, todo lo demás se ajusta naturalmente. En la lección del día miércoles vamos a hablar sobre la historia de Cades Barnea. Cades Barnea es la historia de los espías, como ellos fueron llevados por Moisés a dar un vistazo por la tierra y se asombraron. El problema, esta
situación en Cades Barnea desató otros problemas. Primero, desató el hecho de los 40 años pues viajando por el desierto. También desató la ira de Dios contra el pueblo. Vamos a hablar de esto. ¿Cuál fue el problema aquí? El problema no era otro, sino la falta de fe en Dios. Y es interesante, a mí siempre me asombró el pueblo de Israel, porque ese pueblo no solamente vio todo lo que le pasó, todo lo que pasó en Egipto, en cuestiones de las 10 plagas, vio la mano poderosa de Dios fuerte sacándolos de Egipto y no salieron pobres. Vio cómo Dios abrió el mar rojo y derrotó a su enemigo frente a sus ojos. Es una de las escenas que a mí me hubiera gustado mucho poder ver. Es la escena del mar rojo, el cruce del mar rojo. Después de eso, pasaron por Mara, donde el agua amarga se transformó en agua buena. Vieron comida caer del cielo, vieron grandes obras de Dios durante estos primeros años que fueron de Egipto a Canaán. Vieron la nube que se plantaba encima de ellos para darles sombra durante el día y la columna de fuego para darles calor durante la noche. Vieron todo eso. Entonces llegan a Cades Barnea, van a espiar la tierra y ven gigantes, ven ciudades fortificadas. Y inmediatamente se les olvida todo lo que Dios había hecho. Se les olvida toda la obra de Dios. Y comienzan a pensar solamente, nada más podremos tener victoria sobre eso. Y queridos, vuelvo a repetir aquí. A partir del momento que dejamos de mirar nuestra historia, nosotros comenzamos a perdernos. Necesitamos mirar hacia atrás para saber que podemos, para recordar que podemos confiar en Dios. Mira tu vida, mira las profecías que se cumplieron, la lección va hablando de eso. Miremos a todo eso para asegurarnos con Dios. Todo es posible. Yo puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. Yo tendré victoria si yo mantengo mi mirada fija en el Señor Jesucristo y no en los problemas que la vida naturalmente me traerá. Y aquí está la dificultad de muchos. Miramos solamente a los problemas. Miramos solamente a las batallas. Miramos solamente a la dificultad. Nos olvidamos de mirar a lo que Dios hizo. Y si Dios lo hizo, es porque está dispuesto a hacerlo. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Viene un otro problema. Y el otro problema es que a Dios entonces decide deshacerse de este pueblo. Y Moisés una vez más se planta. Y el argumento de Moisés es interesante. Nos va a llevar a pensar en otra cosa. Moisés le dice así: Señor, no hagas eso. Porque ¿qué pensarán los otros pueblos? Y aquí está el concepto de cómo Dios debe ser glorificado en la vida de su pueblo. Y esa es la idea de Dios desde el mero comienzo con el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel glorificara el nombre de Dios. Y esa es la voluntad de Dios con nuestra vida. Que nosotros glorifiquemos su nombre de Él a todo mundo que nos rodea. En tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar con tus familiares que no siguen a Cristo, en la cancha de fútbol, donde quiera que sea, que tu vida glorifique al nombre de Dios. Es para eso que Dios nos ha salvado, para que nosotros seamos mensajeros de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Se da cuenta? Esa es la belleza de esa historia de Cades Barnea, cómo nos muestra que podemos confiar en Dios y que deberíamos, vez tras vez, dedicarnos más y más a glorificar el nombre de nuestro Dios. Y te pregunto, ¿estás glorificando a Dios en tu vida? ¿Presentas a Dios en tu vida? ¿En tus amistades? ¿En tu manera de tratar a las personas? ¿Es Dios glorificado en ti? En Deuteronomio 2:3, Moisés sigue relatando la historia de Israel y cómo derrotaron sus enemigos. Eso trae un tema delicado que tenemos que tratar.
Las órdenes de destrucción son bastante duras. Destruya animales, mujeres, niños. Los que no creen en la Biblia, los que no creen en Dios, usan estos textos muchas veces para mostrar un Dios sanguinario, un Dios malvado, un Dios cruel. Dicen, a ese Dios yo no quiero seguir. Nosotros siempre buscamos buenas excusas para las acciones de Dios. Y una de las respuestas que comúnmente damos es la siguiente: no, pero pastor, esos pueblos eran pueblos malos, eran pueblos bárbaros. Pero aún así, uno pregunta, ¿merecerían estos niños la muerte? ¿Merecerían las mujeres que no se pueden defender? ¿Los animales merecerían la muerte? Es una cuestión muy difícil. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué esto? ¿No sabría Dios que estas historias crearían prejuicio en relación a la palabra de Él? ¿Cómo podemos lidiar con estos conceptos de un Dios guerrero destructor? Y queridos, yo les diría lo siguiente: la mejor respuesta que yo encuentro para esto es: yo no sé por qué. Y la respuesta a este por qué quizás sea uno de esos misterios de Dios que nosotros no tendremos respuesta hasta el día que nos encontremos con Él. ¿Por qué Dios dio esta orden? Entonces tú puedes decir, no, que era el juicio de Dios sobre ellos. Este pueblo eran pueblos bárbaros. La lección menciona que muchos de estos pueblos eran pueblos así malos, de gente mala. Pero aún así es difícil concebir la idea de que un Dios de amor elija destruir en guerra a un pueblo por malo que sea. Es muy importante, querido amigo, querida amiga, es muy importante que usted aprenda a hacer paz con los misterios de Dios. Jamás tendremos condiciones de saber todo de la Biblia. Jamás tendremos condiciones de entender cada detalle, cada aspecto, cada decisión. Jamás tendremos condiciones de entender el porqué de mucha cosa. Mi duda no es ni por qué Dios pidió eso. Yo creo en la sabiduría de Dios. Mi duda, creo, es ¿por qué esas historias están en la Biblia? Esas historias solamente sirven para mostrar el poder de Dios y del pueblo, pero mayormente sirven para crear duda en la mente de la gente. Por eso una de las cosas que aprendí de mi vida es estar en paz con los misterios de Dios. La triste realidad es que jamás tendremos condiciones de entender todo. Y eso nos ayuda a enfrentar la vida. ¿Por qué, pastor, se muere un niño? ¿Por qué este niño tiene cáncer? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? En la vida tenemos tantos porqués, tantas dudas que nos llegan, tanta dificultad de entender las cosas. Yo no tengo respuesta para muchas de las preguntas, pero yo he aprendido a confiar en Dios y a saber que Dios, aunque parezca injusto, es un Dios de amor y que yo puedo confiar mi vida a Él y que yo puedo depender completamente de Él, de que jamás seré defraudado, jamás Dios me dejará tirado en la calle. Dios siempre me protegerá, Él siempre me cuidará. Es de ahí que viene mi confianza en Dios. Es por eso que creo en el poder de Dios. Y querido, quizá usted hoy día esté viviendo momentos de dudas en su vida. Quizá las dudas llenen su mente. Usted
por estas dudas tenga ganas incluso de abandonar una fe, abandonar a Dios. Quisiera poder decirle que usted tendrá respuestas. Yo no tengo esas respuestas. Pero yo he elegido creer en Dios. Yo he elegido confiar en Él. ¿Y sabe qué? Ha sido la mejor decisión de mi vida. Porque en los momentos más difíciles de mi vida he tenido la presencia de Dios a mi lado. Y eso fue todo lo que necesité para salir de los problemas. Confíe en Dios. Dios jamás lo va a abandonar a usted. Llegamos al final de este estudio. Un estudio increíblemente hermoso, pero que terminó con una notita un poco amarga, ¿no es cierto? Pastor, quiere decir que no siempre voy a tener respuestas. Esta es la dura realidad de la vida. No siempre tendré respuestas. ¿Por qué Dios mandó destruir a los niños y a las mujeres y a los animales y a los pueblos? ¿Por qué Dios no mandó evangelizarlos? ¿Serían tan malos así? ¿Será Dios un Dios tirano? La respuesta, no sé. Lo que yo he aprendido de la palabra es que Dios es amor. Y que el amor de Dios y su justicia son la misma cosa. Y que en su amor Dios sabe lo que hace. Y yo he aprendido a confiar en ese Dios y eso me ha traído paz al corazón. Pero es fácil confiar en Dios y creer que Dios es amor mientras la tormenta no toca mi vida. Pero ¿y cuando la tormenta toca nuestra vida, pastor? Y estamos sufriendo. ¿Aún así Dios es amor? Aún así Dios es amor. Dios manda la tormenta por amor. Dios manda el pez a tragarme por amor. Dios manda el pez a vomitarme por amor. Todo lo que Dios permite en mi vida es por amor. Aunque yo no lo entienda, y aunque yo esté en desacuerdo, todo lo que Dios hace conmigo es por amor. Y querido, aunque no entiendas hoy día, mantente firme al lado de Dios, porque llegará el día, y muy pronto llegará, que nos vamos a encontrar con el Salvador. Y le vamos a poder preguntar, Señor, ¿por qué? Y Dios entonces nos explicará. Y estoy seguro de que la respuesta de Dios nos hará sonreír y decir, bueno, Señor, ahora sí entiendo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por ser parte de nuestra comunidad virtual. De verdad, le aprecio mucho a cada uno de ustedes. Intento leer todos los comentarios. No siempre me da, ¿está bien? Pero agradezco mucho su participación. Por favor, no se olvide de marcar que le gustó el video. Por favor, eso nos ayuda mucho. Si todavía no está suscrito, por favor, suscríbase a nuestro canal. Si gusta seguirnos por Facebook, o por Instagram, o por Twitter, lo puede hacer también. Y es siempre un gusto tener su participación en nuestros medios sociales. Cuídese mucho. Nos encontramos muy pronto aquí para otro estudio o en los videos del canal. Te veo pronto. Cuídese. Chao.